Vamos a hablar de funciones polinómicas y su factorización. Una función polinómica se dice que está factorizada cuando está expresada como producto. Para hablar de la factorización de funciones vamos a hacer 3 ejemplos en los que vamos a calcular las raíces, la ordenada al origen, el conjunto de positividad, de negatividad y el gráfico. El ejemplo 1 tenemos una función g igual a x al cubo más x al cuadrado menos 2x. Para factorizar esta función o encontrar las raíces hay que igualar a 0. Como en esta función en todos los términos tengo x, puedo sacar a x de factor común. Sacar x de factor común es hacer cada una de estas que están acá dividido por el que saco de factor común. Entonces, x al cubo dividido x, como se trata de la misma base y una división, los exponentes se restan. Entonces, x al cubo dividido x a la 1 me queda x al cuadrado, porque 3 menos 1 es 2. Y así para cada uno de los términos. Acá tenía x al cuadrado, 2 menos 1 me queda x a la 1. Acá tengo una x, dividido x, 1 menos 1, 0, cualquier cosa elevado a la 0 es 1, 2 por 1 me queda 2. Entonces de esta forma saqué factor común x y ya encontré mi primera raíz que es 0. Ahora tengo que encontrar las raíces de esta parte. Entonces, de esto que tenía originalmente, paso a esto que me quedó x de factor común. Entonces digo que x es igual, para que todo esto sea 0, x tiene que ser igual a 0 o x al cuadrado más x menos 2 tiene que ser igual a 0. Acá como tengo una función cuadrática, puedo usar la fórmula resolvente para a igual a 1, b igual a 1, c igual a menos 2. Reemplazo, hago la cuenta y sale que tengo como raíces 1 y menos 2. Entonces, mi expresión factorizada es x por x más 2 por x menos 1. Las raíces son, o el conjunto de raíces son menos 2, 0 y 1. Una vez que tenemos la función factorizada es fácil encontrar los conjuntos de positividad y negatividad usando la regla de los signos o separando por intervalos, que eso es mucho más fácil y tiene un nombre que lo vamos a ver con el otro ejemplo. Entonces, me dibujo en los ejes cartesianos las raíces, menos 2, 0 y 1. Y ahora separo en intervalos, desde menos infinito a menos 2, desde menos 2 a 0, desde 0 a 1 y pongo en el medio las raíces solamente para separar los intervalos. Ahora, para ver si cada uno de estos intervalos es positivo o negativo, tomo un elemento de cada uno de los intervalos. Por ejemplo, del intervalo desde menos infinito a menos 2, elijo el menos 3. Evalúo en la función, hago la cuenta, que no es necesario hacer la cuenta, sino solamente mirar los signos que tienen. Tengo como reemplacé por menos 3, me queda menos 3 más 2, que me queda menos 1, menos 3 menos 1, que me queda menos 4. Entonces, menos por menos más por menos menos, y este intervalo me quedó negativo, es decir, menor que 0. Hago lo mismo para este intervalo, entre menos 2 y 0, elijo el menos 1, reemplazo y veo que me da positivo. Entonces, este intervalo es positivo. Lo mismo para el intervalo entre 0 y 1, que elegí el 1 medio, hago la cuenta, me queda positivo, positivo y negativo, más por más, más por menos, menos, me queda negativo, o sea, es menor que 0. Y el último intervalo, que es desde el 1 al más infinito, yo tomé el 2 positivo, hago la cuenta y me dio positivo.
Ya con esta tablita ya puedo hacer el gráfico. Sé que en el intervalo desde menos infinito a menos 2 es negativo, entonces mi gráfico empieza de abajo. Desde el menos 2 al 0 es positivo, entonces dibujo la curva por arriba del eje X. Del 0 al 1 es negativo, entonces la dibujo por abajo del eje X, y desde el 1 al más infinito es positivo, entonces se me va al infinito. Y así respondí todo lo que me preguntaron. Conjunto de ceros, ordenada al origen, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. ¿Qué repasamos con esto? A sacar factor común y encontrar las raíces de una función cuadrática. El segundo ejemplo tenemos una función polinómica de grado 3 que no tiene ningún factor común. Entonces no me queda otra que encontrar a mano una raíz. Pero si nosotros empezamos a buscar aleatoriamente, podemos estar todo un día buscando raíces que no las vamos a encontrar. Entonces, gracias a este señor que se llama Gauss, podemos encontrar las posibles raíces. ¿Con qué? Con el método que se llama lema de Gauss. Este lema afirma que si nosotros tenemos una función polinómica con coeficientes enteros, las posibles raíces racionales de esta función son el cociente entre los divisores del término independiente y los divisores del término del coeficiente principal. Entonces, ¿cuál es la regla? Busco los divisores del término independiente, busco los divisores del coeficiente principal y después hago el cociente. En este caso, la función, el término independiente era 8. Entonces busco los divisores de 8. 1 menos 1, 2 menos 2, 4 menos 4, 8 menos 8. Busco los divisores del coeficiente principal, que era 1. Son 1 y menos 1. Y ahora hago la división de todos estos dividido cada uno de todos ellos. Entonces 1 dividido 1, 1 dividido menos 1, 2 dividido 1, menos 2 dividido menos 1 y así con cada uno de ellos. Y obtengo que las posibles raíces son 1, menos 1, 2, menos 2, 4, menos 4, 8, menos 8. Y ahora evalúo en cada una de ellas hasta encontrar una raíz. No es necesario hacer todas, pero bueno, yo probé en todas para que vean solamente cómo se hace. Probé en 1, no es raíz. Pruebo en el siguiente, en menos 1, es raíz, entonces ahí me detengo. ¿Y qué hago para bajarle el grado? Tomo el polinomio y lo divido mediante la regla de Ruffini. El polinomio estaba completo y ordenado, entonces uso sus coeficientes, el 1, el 7, el 14 y el 8. Y en este rincón pongo la raíz, que era menos 1. El 1 lo bajo y empiezo. Menos 1 por 1, menos 1. 7 menos 1, 6. Menos 1 por 6, menos 6. 14 menos 6, 8. 1 por menos 1 por 8, menos 8. 8 menos 8, 0. Que está bien que me dé 0 porque esto es raíz. Y esto que me quedó acá, estos números que me quedaron encerrados acá, es el cociente de la división. Es decir, que la división me da x al cuadrado más 6x más 8. Entonces, con este procedimiento podemos empezar a escribir nuestra factorización. La primera raíz era menos 1, entonces me queda el factor x más 1 por el cociente que es x al cuadrado más 6x más 8. Ahora tengo que encontrar las raíces de este polinomio que como es cuadrático directamente aplicamos la fórmula resolvente para a igual a 1, b igual a 6, c igual a 8. Reemplazo, hago la cuenta y me quedan como raíces menos 2 y menos 4. Con esto ya encontramos el conjunto de ceros, que es menos 4, menos 2, menos 1. Ahora tenemos que escribir, la función factorizada, que me quedó x más 4 por x más 2 por x más 1, y buscar los intervalos de positividad y negatividad. Bueno, estos intervalos de positividad y negatividad los busco con lo que se conoce como el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano dice que, dado que todas las funciones polinómicas son continuas, es decir, que pueden trazarse sin levantar el lápiz, si la función
cambia. Si la imagen de la función cambia de signo en un intervalo, quiere decir que en el medio hay una raíz. ¿Por qué? En el medio o entre esos dos números hay una raíz. ¿Por qué? Porque si en un lado es positivo y en otro número es negativo, en algún momento cruzó el eje X, por lo tanto hay una raíz. Este teorema tiene un corolario que es el que me permite encontrar los intervalos. Lo que dice este intervalo es que si yo no tengo ninguna raíz en el intervalo, entonces es todo positivo o todo negativo. ¿Qué es lo que pasa en este? Las raíces eran menos 4, menos 2 y menos 1. Es decir, desde menos infinito a menos 4 no tengo ninguna raíz. Si yo evalúo en un número que está en este intervalo, me va a dar menor que 0. Evalúo como hicimos en el ejercicio anterior. Entre menos 4 y menos 2 evalúo un número que puede ser el menos 3, me va a dar mayor que 0. Acá evalúo en un número que está entre el menos 2 y el menos 1, que puede ser menos 1,5, que me va a dar menor que 0. Y acá en un número que está entre menos 1 más infinito, que puede ser el 0 y me da mayor que 0. Con esa información ya puedo trazar el gráfico, que es este, y tengo las raíces, la ordenada al origen, el intervalo de positividad y el intervalo de negatividad. En el último ejemplo tengo que hacer lo mismo, nada más que en esta función no está completa. Si bien está ordenada, no está completa. Aplico el lema de Gauss para encontrar las posibles raíces. Busco los divisores de 4, los divisores de 2, hago el cociente entre ellos y me queda que las posibles raíces son 1, menos 1, un medio, menos un medio, un cuarto, menos un cuarto. Evalúo en 1 y me da que justo es raíz. Entonces, aplico la regla de Ruffini para bajarle un grado, uso los coeficientes, el 2, como no teníamos el término cuadrático, lo completo con 0, menos 6 y 4. Hago la división y esto que me quedó acá es el cociente, es 2x al cuadrado más 2x menos 4. Y como tengo acá una función cuadrática, directamente aplico la fórmula resolvente y ya me da que tengo como raíz 1 y menos 2. Entonces ya tengo mis tres raíces. Las tres raíces eran x menos 1, x menos 1, o sea, 2 veces 1 y x menos 2. Entonces si yo arreglo esto, me queda x menos 1 al cuadrado por x más 2. De la función factorizada podemos sacar el orden de multiplicidad. El orden de multiplicidad es este numerito que tiene como exponente cada factor que encierra a la raíz. Entonces, 1 tiene multiplicidad 2 y menos 2 tiene multiplicidad 1. Entonces, ahora marco las raíces y no hace falta evaluar en todos los intervalos. Elijo uno, por ejemplo, desde el menos infinito al menos 2. Elijo ese intervalo desde menos infinito a menos 2, evalúo en cualquier número, por ejemplo en el menos 3, y veo que es menor que 0. Entonces, va a empezar mi gráfico desde abajo. Como menos 2 tiene multiplicidad 1, que es impar, pasa. Llego hasta la otra raíz. Como 1 tiene multiplicidad 2, que es par, rebota y vuelvo. Acá no hace falta evaluar en todos los intervalos, sino con saber el orden de multiplicidad y evaluar en uno de los intervalos ya es suficiente. En los otros ejercicios, por ejemplo, en este, que todos tienen multiplicidad 1, porque ninguna raíz se repite, pasa. Con que yo haya estudiado desde menos infinito a menos 4 y sé que empiezo desde abajo, pasa, llego a esta raíz, pasa, llego a esta raíz y pasa. Bueno, y así es como se factorizan las funciones.